Hace unos 20 millones de años, millón arriba, millón abajo, 8 islas y varios islotes comenzaron a emerger del océano Atlántico. Desde entonces, incontables acontecimientos han tenido lugar en su superficie y también debajo. Erupciones volcánicas, naufragios, conquistas, migraciones, guerras. Todo ha contribuido a crear la historia de este singular archipiélago. Un lugar que ha sido nombrado de innumerables formas a lo largo del tiempo. Una tierra llena de motivos de orgullo y de vergüenza, de gestas impensables y errores imperdonables, de ganadores y perdedores, de triunfos y fracasos, pero sobre todo, una tierra llena de historias que merecen ser contadas como nunca te las habían contado. Adentrándonos en una cultura compuesta por la suma de muchas culturas, navegaremos desde el pasado más remoto hasta donde nos lleven las estrellas. Miles de años condensados en 26 capítulos donde no faltan preguntas, pero sí algunas de las respuestas. Porque ni esta serie trata la típica historia de Canarias, ni se trata de la típica serie de historia. Bienvenidos a En Tierra de Perros, el programa que te descubre las aventuras de la historia de Canarias. Decía Morales Padrón que Canarias era una pequeña y modesta América. Como decía, nosotros teníamos un pueblo aborigen y una conquista en el siglo XV. Eso le va a pasar exactamente igual que a América. En cualquier caso, es una tierra relativamente joven para el resto del mundo, poco más de 500 años, desde que hicimos tabla rasa y se comenzó a escribir un nuevo capítulo de su historia. En ese tiempo, América ha recibido muchas y muy diversas influencias. Entre ellas, la de esta tierra de perros, que aún perdura en muchos puntos de su geografía. Porque los lazos entre ambos territorios, Canarias y el continente americano, son fuertes y cuentan con raíces muy profundas. Pero comencemos la historia por el principio, que en este caso nos lleva al Tratado de Alcasovas, firmado y ratificado entre 1479 y 1480 por los reyes de España y Portugal. Fue un reparto de territorios. El Tratado de Alcasovas fue un pacto anterior al Tratado de Tordesillas, por el cual las coronas de Castilla y la corona de Portugal pues, se repartieron lo que eran las islas del occidente africano. Los portugueses habían ocupado las Azores, Madeira y Cabo Verde, que estaban vacías, y a las Canarias quedaron reservadas para la corona de Castilla. Y en ese intercambio de cromos, Portugal se quedó con la mayoría de territorios del Atlántico, a excepción de 8 islas que la corona española se adjudicó. Y ya que las tenía, y que era evidente que estaban en una situación geográfica privilegiada, el último bastión antes de cruzar el Atlántico en la latitud del trópico, ¿qué menos que usarlas como lugar de tránsito para esa expedición rumbo a lo desconocido que había iniciado Cristóbal Colón? Los vientos alisios han influido de forma decisiva en todas las rutas mientras que hubo navegación a vela, porque a la ida todos los buques tenían que pasar por las Islas Canarias. El gobierno español, cuando empieza a desarrollar lo que es los nuevos territorios americanos, pues establece un sistema de comercio
monopolista, que es la Casa de Contratación, que se crea en Sevilla desde 1503, pero sin embargo va a ser la única excepción a Canarias. ¿Por qué? Las razones son varias. En primer lugar, porque las Islas Canarias era el único punto en el camino hacia el Caribe que era español. En segundo lugar, la corona española era consciente de que si Canarias no tenía atractivos para sus pobladores, las dejaban, y perder las Islas Canarias era prácticamente un suicidio con América. Canarias tuvo siempre comercio y emigración con América, sin necesidad de pasar los controles de la Casa de Contratación. Claro, eso llevó constantemente a Sevilla y después a Cádiz a acusar a Canarias de convertirse en un gran centro de contrabando. ¿Por qué? Porque era mucho más barato, los buques iban libres, no iban con el sistema de flotas y era difícil de controlar por parte de la corona. La presión, ejercida desde tierras andaluzas, comenzó a dar sus frutos. Canarias pasó a irse enfrentando a un número cada vez mayor de restricciones, como la imposibilidad de comerciar con metales preciosos y bienes de gran valor. Y aunque resistimos lo que pudimos, tanto por la vía legal como por las de los negocios clandestinos, cuando la partida se juega con cartas marcadas, es fácil saber quién terminará perdiendo. En este caso, nos tocó perder. El gran negocio para las islas era colocar mucho más barato que desde el monopolio sevillano los productos británicos, aparte de vender los vinos y los aguardientes de uva canarios, y algunos otros productos en pequeñas cantidades, aunque algunos fueron importantes en el siglo XVIII como la seda, pues eso explica que el comercio fuera constante a lo largo del tiempo. Incluso los canarios plantearon en un momento crear un comercio directo con Buenos Aires y ofrecieron a la corona llevar 25 familias anuales a Montevideo, que fue fundado con familias canarias, a cambio de justamente a cambio de ese comercio. El vacío de la población que existía en el Caribe, que Cuba apenas tenía 20.000 habitantes, las Islas Canarias tenían 5 veces más habitantes que Cuba, Santo Domingo a mediados del siglo XVII tenía solo 6.000 y Puerto Rico 3.000, entonces la corona española llegó a un acuerdo con las élites canarias, los comerciantes canarios llevaban 50 familias canarias por cada 1.000 toneladas en los buques de comercio. Aparte de eso, muchos canarios emigraron en familias, sobre todo a partir de 1670, para el desarrollo de nuevos sectores económicos, como es el caso del tabaco en Cuba, del cacao y la ganadería en el caso venezolano. Eso explica los enormes lazos culturales que el Caribe español pues tiene con Canarias. Eso evidentemente es un ejemplo claro, como otros muchos aspectos de tradiciones, de cultura, el papel importante del campesinado, etcétera, que explican la influencia y la persistencia a lo largo del tiempo de la migración canaria en el mundo de América, pero sobre todo en el mundo caribeño. Mediante Real Cédula se establece lo que aquí en Canarias se denominó el tributo de sangre. Por tal mandato real, cada 100 toneladas que se exportaban de las Islas Canarias, de Canarias, hacia las tierras americanas, hacia las nuevas tierras, exigían que 5 familias canarias se convirtieran en colonos y fueran acompañando ese traslado de mercancías para las nuevas tierras de América. En 1503, casi una década después del descubrimiento de América, la corona española crea la Casa de la Contratación de Indias, institución que surge para fomentar la navegación con los territorios españoles de ultramar, lo que en la práctica vino a significar un monopolio del comercio español con el Nuevo Mundo. Cuba va a ser el lugar que recibió más migrantes canarios, ¿no? Y algunos personajes que destacaron en Cuba, por ejemplo, pues siempre debemos destacar la figura de José Martí, ¿no? Que era hijo de un valenciano y de una canaria, de La Laguna, de Leonor Pérez, y luego otros muchos personajes, el que se supone, el que se considera el padre de la literatura canaria, que se llamaba Silvestre de Balboa, era de Las Palmas, y que hizo su libro Espejo de Paciencia,
y a partir de ahí se pone el inicio de la literatura, lo que se considera literatura cubana. En el siglo XVIII hubo unas revueltas de vegueros, los que cultivaban en Las Vegas el tabaco, y el fin de esta revuelta se salda con la condena a muerte de los 12 líderes, y los 12 eran canarios. Es decir, los canarios han estado muy presentes en Cuba, e incluso pues vemos canarios en el grupo guerrillero que se fue con el Che Guevara. Aunque Cuba es una isla, el concepto de isleño en Cuba está reservado a los canarios, ¿no? La migración siempre tiene un género masculino más presente, pero lo que pasa es que la migración canaria trajo consigo en que se llevaran a muchas mujeres, y esas mujeres, sobre todo en Cuba, fueron las transmisoras de unas costumbres y de sobre todo en la gastronomía y en la forma de ver la vida, que se ha perpetuado en Cuba y que todavía encontramos que siguen tomando gofio en muchos lugares de Cuba y teniendo una serie de costumbres canarias en las cuales nos reconocemos. Esas mujeres también no solo transmitieron la gastronomía, también pues las canciones, los romances. Bueno, hay una influencia tremenda en Cuba, porque la emigración antes de tanto en el siglo XVIII, XIX, XX, a Cuba fue muy importante de las Islas Canarias. Y hoy en día la migración es al revés. Tenemos una gran comunidad cubana que vive en las Islas Canarias. O sea que lo que estábamos hablando antes de ida y vuelta, pues se ha podido ver. Los canarios fuimos allá en el siglo pasado y en el siglo XIX, y ellos ahora vienen para acá y se asientan aquí y se encuentran muy en su casa, como decíamos antes, porque hay una serie de unidad cultural que nos hace que se sienta muy bien en Canarias a los cubanos. La relación histórica que ha tenido Canarias con Cuba es obvia, ¿no? Una gran cantidad de la población que actualmente vive en Cuba es descendiente o tiene sus ascendentes en el contexto de Canarias. Todo el centro de Cuba es una zona poblada justamente por inmigrantes venidos de Canarias en distintos momentos históricos, ¿no? Hay muchas poblaciones de Galicia, de lo que sería toda la zona del sur de España. La relación con Canarias siempre ha sido una relación muy íntima. Quizás tendría que ver también con esa idea de que ambas son islas, de que se trata de espacios donde las personas han desarrollado actividades económicas muy semejantes a las que desarrollaban en el contexto de Canarias. Hay que entender que las poblaciones que llegaron a Cuba desde Canarias eran sobre todo campesinas y siguieron desarrollando ese tipo de actividad económica. Nuestro ámbito de acción principal fue la zona del Caribe, especialmente Cuba. Desde finales del siglo XVII, un buen número de canarios y canarias encaminaron sus pasos hacia La Habana para ocuparse del cultivo de un producto que conocían a la perfección, el tabaco. Pero lejos de limitarse solo a esto, también se dedicaron a explotar pequeños huertos en los que recogían maloja, maíz tierno destinado al ganado. Los jóvenes, para buscar el sustento de la familia, con 18, 19 años, en algunos casos incluso más jóvenes, tenían que lanzarse al extranjero para buscarse el sustento. La forma era pues lanzarse al mar para intentar ir de polizones en barcos que pasaban cerca de las islas, que a veces ya sabían de que había personas interesadas en irse, y en otras ocasiones iban de polizones. Y en otros casos iban en pequeños barquitos de estos que son como un casco de naranja, que tienen 2 proas, como se llaman aquí, que en los que iban solamente 4 o 5 personas y pasaban 30 o 40 días en el mar hasta llegar a esas tierras que ellos creían que les iban a dar esa buena vida que esperaban. Cuando llegaban allí no tenían nada, iban con la ropa puesta. Después de 40 días en el mar, pues imagínense la ropa como estaba.
no tenían absolutamente nada de dinero para invertir en un negocio, entonces lo primero que hacían era básicamente pues trabajar en lo que sabían, que era la tierra. Esto lo conseguían a través de personas que se habían ido antes que ellos entre los inmigrantes, unos con otros se ayudaban. Los que ya llevaban allí un tiempo ayudaban a los que iban llegando. Los que se dedicaron al campo pues conocieron ya de principio el cultivo del tabaco, entre otros, algunos la caña, pero en el caso del tabaco pues mientras cultivaban iban aprendiendo y además se iban fijando pues a dónde iba ese tabaco, qué hacían con él. Y después de pasado un tiempo pues aprovechaban y le daban vueltas a la cabeza y pensaban que aquí en La Palma ellos tenían un pequeño trocito de tierra de la familia en el cual podían hacer el mismo trabajo que estaban haciendo allá pero estando en casa. Entonces muchos de ellos volvieron con semillas y probaron el cultivo aquí en La Palma. Entonces así es como el tabaco vino a parar aquí a la isla. Los emigrantes palmeros que llegaron a Cuba fueron los que primero conocieron el tabaco allí, ellos fueron los que lo trajeron a La Palma y luego en viajes sucesivos el conocimiento fue transmitiéndose tanto de Cuba hacia La Palma como de La Palma hacia Cuba. La forma de elaborar los puros aquí también dio información a los cubanos de cómo mejorar su proceso. Hay que tener en cuenta que La Palma, los palmeros que primero se dedicaron al tabaco y los que se dedican hoy en día, todos ellos lo hacen el proceso desde el semillero de esas pequeñas plantitas, el cuidado de ellas, cómo se pasa al huerto, cómo se trabaja en el huerto, el trabajo del secado, el fermentado del tabaco para que ese tabaco tenga una textura y unos aromas adecuados para luego elaborar los puros, y el trabajo de elaboración. Todo lo hacen las mismas personas, de una misma familia, o sea, se concentra todo el conocimiento en una misma familia. Cada familia hace el proceso de 0 a 100 completo. Entonces, eso es un poco la diferencia de la elaboración del puro aquí en la isla con otros lugares. En otros lugares las plantaciones son más grandes y entonces el proceso se hace a gran escala. Los que son agricultores solo son agricultores, los que son luego ese tabaco se manda a plantas de secado donde otras personas se encargan de ello, luego ese tabaco pasa a plantas de fermentado donde son otras distintas las que hacen el fermentado, y luego hay los elaboradores, los enrolladores. Cada uno hace una parte y no conocen a lo mejor ni siquiera a las personas anteriores. El hecho de que sean las mismas personas hace que en cada parte del proceso se mime el producto al 100%. Si no cuidamos bien el semillero no tenemos plantitas para pasar al huerto, si no lo cuidamos bien en el huerto no tenemos buena hoja para hacer los puros luego, si no hacemos ese secado y ese fermentado cuidando mucho la hoja, no tenemos hojas de calidad ni hojas con las características que necesitamos para utilizar luego de tripa, de capote o de capa, ¿no? Ya sabemos a la hora de pasar al secadero de dónde vienen esas hojas, si de la parte baja de la planta, si de la parte central o de la parte alta, porque cada una de ellas tiene unas características diferentes de sabor. Entonces a la hora de hacer el puro, dentro sabemos qué ponemos, si ponemos hojas de abajo, hojas del centro o hojas de arriba, porque hemos sido nosotros mismos los que tratamos esa hoja desde el principio y sabemos qué camino ha seguido, y a la hora de ponerla en la mesa para elaborar sabemos de dónde viene. Entonces eso es lo que yo creo que básicamente, aparte de la zona, de las características del cultivo aquí, pues le dan esa calidad al puro final, ¿no? Que sean las mismas personas las que miman cada parte del proceso. Siendo diferentes personas, pues a veces, por mucho que se trate de hacer bien, siempre habrá partes que se van quedando un poquito por el camino. Para fomentar la emigración, se concedía pasaje gratuito y la concesión de tierras y ganados, así como distintas exenciones. Esto atrajo a un buen número de isleños e isleñas que a su vez llevaron consigo su conocimiento de la producción de la caña de azúcar. Los canarios están en la República Dominicana
desde el siglo XVI. Los primeros ingenios azucareros, los técnicos fueron canarios, hubo siempre comercio de Canarias con Santo Domingo. Nuestro goteo rumbo a Santo Domingo continuó durante todo el siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Uruguay y Canarias también tienen una larga historia conjunta que se remonta a 1726, año en el que precisamente un contingente de canarios y canarias fundó la ciudad de Montevideo. Tampoco nos podemos olvidar de Puerto Rico. La historia en este país no difiere mucho a la ya contada en otros territorios. Quedémonos, por tanto, con 3 pinceladas, tan curiosas como representativas. La primera, que en el municipio de Mayagüez, cada año, el 2 de febrero, se celebra la festividad de la Virgen de la Candelaria. Otro hecho interesante es que por las venas de José Campeche, el primer gran pintor puertorriqueño de la historia, corría sangre canaria. Juanita García Pereza, puertorriqueña, hija de tinerfeños, era una mujer que estaba convencida de que el Espíritu Santo se había encarnado en ella y que era su obligación fundar una iglesia, la Congregación Mita, que vio la luz en 1940. La cosa tuvo tanto éxito que no solo sigue en funcionamiento, sino que cuenta con muchos miles de feligreses repartidos por más de una veintena de países. Algunas de estas sectas han sido impulsadas por gente procedente de Europa. Hablábamos de la zona sur del continente, pero el influjo canario también se ha dejado sentir en Norteamérica, especialmente en las zonas como Florida, a donde arribamos alrededor del año 1600 como soldados de la corona, o Luisiana, donde a día de hoy, en el municipio de San Bernard, París, aún vive una importante comunidad canaria. ¿Y qué decir de la actual California? Nombres como Los Ángeles, San Francisco y hasta Las Palmas. Ahora hay actores, músicos y jugadores de básquet donde antes se partieron el lomo muchos de los nuestros. Juan Leal Goraz fue nombrado jefe, líder y portavoz de la expedición canaria que partió un 27 del mes de marzo de 1730 desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife en la fragata Santísima Trinidad y del Rosario con destino a San Cristóbal de La Habana y Veracruz, México, en el virreinato de la Nueva España y Filipinas, como se denominaba a esas tierras en aquella época. Hay que tener en cuenta que esta gente, estos paisanos, pues eran agricultores, no estaban acostumbrados nada a la mar, lo pasaron muy mal, por supuesto que se llevaron como comida principal nuestro gofio, nuestro típico gofio. 57 intrépidos canarios y canarias navegaron primero hasta La Habana. Se desplazaron en caravanas hasta Veracruz, México, y tras muchas peripecias dignas de una película y guiadas por el que a la postre sería el primer alcalde de la ciudad, Juan Leal Goraz, llegaron hasta San Antonio, donde se repartieron las tierras, fundaron la ciudad y vivieron felices para siempre, hasta que fueron invadidos por los anglosajones. Si bajamos un poco en el mapa, nos encontramos con México, donde nuestra huella, aunque el tiempo la ha ido borrando, llegó a ser muy fuerte. En particular, la zona de Monterrey, cuya fundación está estrechamente ligada a la figura del conquistador canario Bernabé de las Casas López. Bueno, Bernabé de las Casas es un personaje interesante que nace en Tenerife en 1873 y que se enrola en la expedición de conquista de lo que es Nuevo México, que hoy en día es los Estados Unidos. Fue una persona que fue capitán ahí en Nuevo México, fue un colonizador, fue un
un empresario, destacó por muchos motivos, ¿no? Él se va con 25 años, como digo, a estas campañas en Nuevo México, luego hacia 1602 ya abandona Nuevo México y se establece primero en una localidad que se llamaba Santiago del Saltillo, hoy en día la ciudad de Saltillo. Esto estaba en lo que era el distrito en este momento de Nueva Vizcaya, y aquí está un tiempo donde hace riqueza en torno a las minas. Era muy hábil con los negocios, se enriqueció mucho. Él ya procedía, por supuesto, de una familia prominente en Canarias, pero se enriqueció mucho en México, se traslada a lo que hoy en día es el estado de Nuevo León, antes era el reino de Nuevo León se llamaba, ¿no? Donde funda en el Valle de las Salinas determinados pueblos. Él fundó, por ejemplo, Abasolo, fundó Minas, fundó Hidalgo, fundó el Carmen. Y llegamos a la que posiblemente sea la parte más conocida de la historia. Ahí es donde se volvió de nuevo la vista a Venezuela, la octava isla, ahora novena, un destino que siempre nos había atraído. Hubo emigración desde el siglo XVI por los motivos habituales, que van desde la colonización hasta el propio ofrecimiento del gobierno venezolano, que nos venía como los candidatos perfectos a poblar los fértiles campos de su país en sustitución de los esclavos. En Venezuela, bueno, pues hay mucha presencia de la cultura canaria, y en Canarias la cultura venezolana está muy presente. Y luego hay personajes también en Venezuela que de origen canario que destacaron, ¿no? Por ejemplo, pues Simón Bolívar, que es probablemente el más conocido en Venezuela, estaba casado con una mujer, Teresa del Toro, que procedía de Gran Canaria, de Teror concretamente. En Venezuela, en este momento todavía en que eran colonia, se habla de blancos para los peninsulares, pero a los canarios, que eran más pobres, se les decía blancos de orilla. En el siglo XVIII hay una revuelta muy importante en torno al cacao, y su líder, que era Juan Francisco de León, había nacido en la isla del Hierro. Casi todo el mundo ha tenido familiares en Venezuela. Yo los primeros años que empecé a dar clases, preguntaba en clase siempre, ¿quién de la clase no tiene familia en América Latina, que alguien que haya emigrado a América Latina? Y cuando alguien levantaba la mano es porque no era originario de Canarias. En Venezuela pues se convierte en una panacea económica, todavía sigue el bolívar muy elevado. En el año 89 el gobierno decide subir tímidamente los precios del petróleo, que hasta entonces estaban prácticamente gratuitos. Hay un levantamiento popular, el ejército interviene, muere muchísima gente. Y ese año ya el miedo es el factor que explica que en torno a 1000 canarios decidieran retornar. A partir de entonces, con una crisis casi permanente en la sociedad venezolana, con unas tasas de inflación absolutamente disparatadas, con un riesgo de inseguridad muy grande, ha hecho que a partir de esos años el retorno ha sido el rasgo característico de la migración canaria a Venezuela. Seguimos ligados a América por el mismo cordón umbilical, solo que las tornas han cambiado. Ahora es el continente quien mira hacia las islas, pidiendo, no exigiendo, que devolvamos todos esos favores que fuimos solicitando y acumulando a lo largo de los siglos. Hizo el Edén, pensó en